El siguiente podcast es apto para todo público. Yo siempre tuve comentarios así como aislados de ay, ¿por qué camina así? Ay, ¿por qué se mueve así? Porque no se me ve en realidad, como tú lo comentabas, no es tan visible. Y me acuerdo que cuando yo entro a medicina digo de que es que aquí va a ser diferente, porque son médicos, van a entender que hay un diagnóstico, claro. todo va a ser totalmente ya diferente. No lo tengo que explicar. Y me acuerdo que lo primero que pasa es que me dicen como, oye, si sabes que tales compañeros que están estudiando medicina están diciendo que caminas muy raro. Claro que para mí ese fue otro golpe, porque yo dije, ok, yo ya me sentí en una zona segura en donde pensé que ellos iban a comprender. ¿Las empresas tienen alguna obligación de contratar algún porcentaje de personas con discapacidad? Sí, se supone que actualmente ¿Se supone? León, se supone porque realmente no lo cumplen. Es el 1%, según la ley de trabajo. De tu plantilla laboral. Exactamente. Ahorita en Nuevo León está el 2% desde el 2017 de personas con discapacidad detectadas, porque también hay muchas personas con discapacidad que no están censadas, o sea, no están dentro de las estadísticas. Antes era como la persona con discapacidad en su casa y no salen y demás. Entonces, haciendo consciente esto, el hecho de decir, la sociedad es diversa y parte de esta diversidad lo tengo que aceptar en mi trabajo, capacitarse. Creo que es algo que las empresas no lo están promoviendo mucho, o sea, no lo hacen tanto, como que hay cierta... como que no lo ven. A lo mejor no es un tema de que no lo quieren hacer, simplemente no lo ven como una necesidad. Exactamente. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar. Salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. ¿Imaginas un espacio donde puedan compaginar todas las diversidades que existen? En este capítulo hablamos de todo un poco, abordamos cómo las expectativas laborales se transforman al egresar y cómo las juventudes se enfrentan a estos retos. Además, también platicamos de la discapacidad y enfatizamos la importancia de reconocer que diagnóstico no significa pronóstico. Todo esto en colaboración con las chicas del podcast Diversidad.es. Bienvenidos a un episodio más de lo más normal. Y saben que en varias ocasiones hemos hablado de los trastornos del neurodesarrollo, hemos hablado de discapacidad, hemos hablado de muchas cosas que normalmente podríamos sacarle la vuelta a platicar con otras personas porque es incómodo, porque pues a lo mejor no tenemos los mismos puntos de vista. Entonces hoy vamos a platicar de algo que a veces en la sobremesa, detrás de los micrófonos, no ha sucedido, pero fuera de ellos, ustedes saben que hemos tenido en varias ocasiones mamás de personas con un diagnóstico de cualquier tipo. Y una de las cosas que expresan, en este caso las mamás, y no es por hacer un lado a los papás, sino que no he tenido la oportunidad de hacer sobremesa con ellos, es qué va a suceder con mis hijos cuando crezcan. Porque sí hay un compromiso, hay un empeño de llevar al niño a terapia, de apoyarlo en todo lo necesario para su desarrollo, con temas académicos, sociales, bueno, todo lo que tenemos que hacer para que nuestro hijo tenga un desarrollo ideal, óptimo. Pero ¿qué sucede a la hora que ya son adultos y que obviamente buscamos que sean independientes y no solo en su ser, sino también en la parte laboral, en la parte social, en la parte de las relaciones de parejas? Entonces viene un tema que es si las empresas o los empresarios estamos preparados para esta parte de la inclusión. Sí o sí, cada vez hay más personas que reciben diagnósticos de cualquier tipo. También hablando de la discapacidad psicosocial, cada vez hay más diagnósticos de ansiedad, de depresión y que a lo mejor no son tan visibles, porque acuérdense que la discapacidad no siempre está visible, no siempre se va a notar y va a ser muy evidente. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados como sociedad? ¿Qué tanto estamos preparados en el ámbito laboral, los mismos compañeros, las empresas, las leyes, para generar realmente una inclusión? Yo sé que son nuestros primeros pininos, que vamos paso a paso y que muy probablemente, de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando y de acuerdo a los retos que se vayan presentando, va a haber reformas de ley y va a haber voces que se van a levantar para que esto empiece a cambiar y se lleve a cabo de una mejor manera. Pero hoy por hoy, a título personal, yo creo que nos falta muchísimo y que no estamos preparados para ni siquiera
poder decir que somos inclusivos como empresa. Entonces, para platicar de este tema y desmenuzarlo un poquito, tengo 2 invitadasas que trabajan día a día con temas de discapacidad, de inclusión laboral, de cuáles son los retos, no solamente de la persona, sino también del entorno laboral principalmente. Nos acompaña Daniela Sánchez. Bienvenida, Daniela. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ella es licenciada en Educación Especial y tiene maestría en Inclusión Educativa. Así que bienvenida, yo sé que tienes muchísimo que aportarnos. Anduvimos por los mismos lugares, pero en diferentes tiempos. Ajá, sí. Entonces ya ahora sí estamos aquí sentadas para platicar de esto que yo sé que les apasiona muchísimo. Y Fernanda Arostegui, que es psicóloga clínica, que también trabaja de la mano con la discapacidad y que no solo te tocó abordarlo desde la parte laboral y de los retos que llevan a veces los chiquitos porque trabajas con niños, sino también en tu experiencia propia. Así es, muchísimas gracias por la invitación, por recibirnos. Y sí, me tocó pues una parte, la parte profesional digo, y la experiencia vivencial también. La experiencia de vida. Sí. A ver, Fernanda, quiero empezar contigo. Platícanos un poquito de ti. Ahorita que llegó Fernanda me dice, bueno, yo tengo espina bífida y yo... La verdad es que obviamente vemos ahorita los beneficios de un abordaje terapéutico temprano y de un compromiso por parte de la familia, y que yo sé que son procesos largos, desgastantes, cansados, y que aparte impactan también en la parte económica. Entonces es un ajuste para toda la familia y que definitivamente se pueden ver ahorita los frutos, y era algo que platicaba con tu mami que está aquí también, que qué padre que este miedo que a veces tenemos los papás de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando sea adulto? Y decir, wow, o sea, es una mujer independiente, profesionista, que se vale por sí misma en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de tu experiencia de vida. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo nazco con espina bífida y cuando a mi mamá le dan el diagnóstico se lo dieron de la peor manera que pudo ser. Le dijeron, tuviste una muñequita, entonces mi mamá pues tenía 21 años, entonces ella, muchísimas gracias, era un doctor estadounidense y le dicen, no, tuviste una muñequita porque tú solo cambiar el pañal y dar de comer. Niña, no ver, no ir, no caminar, no nada. Entonces obviamente dice mi mamá, ese momento de impacto fue horrible para ella porque se lo dio en el área como de intervención en donde yo estaba en la incubadora. Ajá. Y estaba junto con mi papá y fue como, Dios, o sea, ¿qué va a pasar con ella, verdad? Dice mi mamá que en ese momento también se le vino el, tú no me vas a decir qué va a pasar con ella. Okay. Voy a tratar de impulsarme y le voy a dar la terapia necesaria y lo que yo tenga que hacer para que ella salga adelante. Y pues así fue. Yo tuve rehabilitación desde que estaba muy chiquita. Me acuerdo que de inicio me llevaban a la rehabilitación en el CRE de Nuevo León. Y aparte en terapias privadas, que creo que es algo importante mencionar, que yo tuve como ese privilegio que muchas personas con discapacidad no tienen, porque es una realidad que las personas con discapacidad, en su mayoría de la población, es de bajos recursos. Claro. Entonces yo tuve como esta oportunidad de tener la parte de terapia que ofrece el gobierno y aparte la terapia privada, y aparte en la tarde mi mamá llegaba y tenía las pelotas como de rehabilitación y me seguían haciendo masajes y demás, y eso hizo que yo tuviera una evolución muy rápida, obviamente, que después ya me dieron de alta en la rehabilitación que yo tenía del gobierno. Y pues continué yo con mis terapias como personales. En realidad yo nunca sentí vivir una discapacidad, aunque la vivía con ciertas barreras. O sea, como te compartíamos hace ratito, sí tuve como muchos como sesgos en donde yo decía, como no la vivo, y luego de repente no la aceptan en la escuela. Que obviamente yo no lo vivía directamente, pero ahora que veo la travesía que pasaron mis papás, claro, para que me aceptaran, creo que es súper difícil lo que viven los papás de las personas con discapacidad. Y después ya cosas que yo viví dentro de la escuela en donde me aceptaron, después de toda la travesía viví bullying por parte de los maestros. Entonces un bullying de, ay, pobrecita, que ella tienen que ayudarla a ir al baño. Yo estaba en primero de primaria y había una maestra que me lo decía. Y yo era como, obviamente en ese momento no entendía nada, era de qué me estás hablando. Yo sabía que era diferente o que tenía ciertas características diferentes, porque a lo mejor cuando tocaba educación física, pues no podía correr igual que mis demás compañeros, claro, doblaba las piernas. Yo sabía que tenía una bolita en la espalda, que era este lipoma de la espina bífida, pero no lo hacía yo tan consciente. Pero de repente empiezan a llegar estos comentarios en donde un maestro lo hace y pues aparte agrega el hecho de que el resto del salón se empieza a dar cuenta. Claro.
Claro, y tú como niña ya tenías esta información de que, bueno, tú tienes espina bífida y todos estos comentarios que te hacen a tu alrededor, pues hacen que empieces a resignificar lo que para ti es espina bífida, ¿no? Sí. Y lo que implica. Sí, yo creo que de hecho mi mamá siempre me lo visualizó como es una diferencia más, así como el niño tiene lentes, tú tienes este lipoma. Sí. Y así como hay niños que tienen el cabello liso y otros chinos, tú a lo mejor tienes las piernas más flaquitas. O sea, como que siempre me lo manejó como parte de las diferencias que todos y todas tenemos. Entonces yo lo veía como muy normal, pero de repente se empiezan a presentar estos comentarios y obviamente aunque no lo expresara, pues me empieza a pegar emocionalmente, porque yo me empiezo a dar cuenta que yo era diferente de una manera en la que yo me veía juzgada o estigmatizada. Sí. Y decía que difícil porque no se me ve. Entonces cuando las personas ya se enteran, empieza a haber comentarios y ahí es donde yo creo que se me generó una parte como de duelo que yo viví al momento de reconocer mi discapacidad, de no sé si yo lo quiero expresar o reconocerme como una persona con discapacidad, porque cuando lo diga, entonces me van a estigmatizar. Sí. Y así viví mucho tiempo donde mis papás, obviamente en mi casa era pues totalmente una vida normal, lo que habitualmente hace cualquier niño, pero al pasar del tiempo pues yo me iba topando con cada vez más personas que me marcaban esta diferencia. Y cuando yo ya voy creciendo, llego a la adolescencia y pues empieza a ver estos cambios de, bueno, es que ya vamos a usar taconcitos y yo no podía usar los taconcitos para ir a 15 años, o me voy a poner vestiditos y pues yo no me quiero poner vestiditos porque tengo hipotonía en las piernas, entonces mis piernas son muy flaquitas. Que es algo que obviamente he ido trabajando, pero en su momento era nunca voy a usar falda, no voy a usar pantalón, no voy a usar shorts, perdón. Es como siempre con pantalón para que no se me note el hecho de que yo tengo una discapacidad que es invisible hasta cierto punto. Exacto. Entonces todo esto yo creo que fue un proceso que me motivó a decir, yo quiero hacer como ese cambio en los demás, y si yo puedo entrarle desde el área primero de medicina, que fue como mi primer motor de búsqueda de hacer un cambio en la sociedad, y dije, yo quiero ser ese doctor que no le diga a los papás, tú tuviste una muñequita, quiero decirle, ese es el diagnóstico, pero no determina un pronóstico. Entonces quiero yo impulsar, pero obviamente también era muy cansado, porque entro yo a la carrera, pues yo me tengo que hacer los cateterismos y tenía que hacer guardias. Entonces empiezo a darme cuenta que el tiempo en el que yo me podía cateterizar en los hospitales públicos, en lugares en donde no estaban nada aseados, pues era un reto también. Claro. Y estar de pie tanto tiempo y que los docentes no fueran como tan comprensivos también era un reto. Y yo decía, ok, si esto lo vivo estudiando, ¿qué va a pasar cuando yo trabaje? Y aquí hay algo bien importante, porque tú ya estabas en un hospital con una necesidad que podías expresar como adulto y te encontrabas en un entorno de adultos con falta de empatía, falta de comprensión y falta de formas o de maneras de juntos ver el cómo sí lograrlo para que tú seas parte de este equipo. Entonces no solo es la parte del reto de salud y de la discapacidad, sino también supongo que termina afectando tu autoestima y el cómo te relacionas con los demás. Sí, yo creo que algo que me marcó mucho, digo, yo siempre tuve comentarios así como aislados de, ay, ¿por qué camina así? Ay, ¿por qué se mueve así? Porque no se me ve en realidad, como tú lo comentabas, no es tan visible, pero sí hay características que tengo que denotan bueno, tiene alguna cosita que a lo mejor es diferente, ¿no? En la morfología de su cuerpo. Sí. Y me acuerdo que cuando yo entro a medicina digo de que es que aquí va a ser diferente porque son médicos, van a entender que hay un diagnóstico, todo va a ser totalmente ya diferente. No lo tengo que explicar. Entonces, como dices, exacto, o sea, para mí era de, ya me siento súper tranquila porque ya no va a haber como esta necesidad de tener que dar un contexto, ¿no? Claro. Y me acuerdo que lo primero que pasa es que me dicen como, oye, si sabes que tales compañeros que están estudiando medicina se están diciendo que caminan muy raro. Claro que para mí ese fue otro golpe porque yo dije, ok, yo ya me sentía en una zona segura en donde pensé que ellos iban a comprender y de repente llegó a esto y para mí fue como... Muchas cosas yo lo externalizaba con mis papás porque yo decía, pues quiero compartirles, pero había otras cosas que yo no sabía cómo externalizarlo, entonces me lo callaba. Y yo creo que es algo que le pasa a todas las personas con discapacidad porque tuve la fortuna de compartir una relación 5 años con una persona que tenía espina bífida y él es usuario de silla de ruedas. Okay. Entonces, él me decía, como a mí también me pasaba, o sea, hay muchas cosas que uno vive, el bullying de lo que sucede y te lo callas porque dices, no quiero lastimar a quien yo sé que me quiere.
Entonces, y aquí mencionas algo bien importante, porque no solo es la cultura a la hora de un entorno de trabajo, sino de cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos. Exacto. Entonces, yo creo que sería un punto importante ahorita como a desmenuzar más a profundidad. Y también les quisiera compartir ahí algunas experiencias que me ha tocado vivir al respecto. Pero sí, esta parte de que no somos sensibles a la emoción del otro, y a veces hasta pareciera que esos adultos son niños que no tienen filtro y que van por la vida de que mamá, ¿por qué él trae esos lentes? ¿O por qué trae el aparatito en el oído? Sí. Y cuando son adultos y que esperabas, obviamente yo creo que cualquiera lo esperaríamos, el que a lo mejor hubiera más este apoyo a las barreras que estabas presentando tú para desenvolverte en el área de medicina. Sí, porque creo que en ese momento me di cuenta que ahí es donde yo dije, como sí tengo una discapacidad, porque yo ya después entendiéndolo y estudiándolo y buscando como la manera de hacer un cambio social, entendí que la discapacidad se crea por la parte de las deficiencias más las barreras. Claro. Y yo decía, pues a mí no me toca vivir la discapacidad porque pues no hay barreras físicas, yo puedo caminar. Pero después entendí precisamente lo que dices, que están las barreras actitudinales, lo que expresas, los estigmas que pones y todo eso. Entonces ahí es donde yo me voy dando cuenta con esas barreras actitudinales que digo, las vivo. Claro que sí vivo una discapacidad, claro que sí tengo barreras y claro que sí se me discrimina, aunque no se me vea totalmente. Claro. Entonces ahí es donde yo como hago consciente en mi identidad el hecho de decir soy una persona con discapacidad. Y sobre todo cuando esta persona que te digo que era usuaria de silla de ruedas y tenía una discapacidad motriz muy visible, muy fuerte, me dice como, tú también tienes discapacidad, Fer. Entonces el hecho de que una persona que vive una discapacidad tan fuerte me lo reconociera, para mí era como, porque si él que la vive me la acepta y me impulsa a aceptarme como soy, yo claro. no me puedo aceptar. Porque para mí era siempre el pensar, es que si yo digo que tengo discapacidad, alguien va a decir, ay, claro que no, porque no está sencilla. Sí, es que es como que dentro de ti estabas en medio, ¿no? En la parte de, si digo que tengo discapacidad, la tengo que justificar, porque principalmente nos vamos a los sentidos, ¿no? O sea, no ve, no escucha, no camina, bueno, la parte física. Y por el otro lado, el decir, bueno, no tengo una discapacidad, y entonces el entorno diciéndote, no, si tienes una discapacidad por esto, esto y esto. Entonces, sí era como, bueno, o le doy gusto a ellos o lo acepto como lo que es, ¿no? Ya con la definición correcta, pues sí nos iríamos a que pues es una discapacidad. De hecho, así llegaste presentándote conmigo, ¿no? Sí. Y pues mi cara fue de sorpresa, porque realmente no se nota. A lo mejor ya con la convivencia diaria pues vemos esta parte, y pues al ser física pues se ocupa más convivencia, yo creo que para notarla, pero no es algo que no salte a la luz. De hecho, yo creo que, por ejemplo, así cositas que yo digo, a lo mejor como que la gente puede como prejuzgar, es el uso del baño. Yo, como me cateterizo, después tengo que enjuagar la sonda y hacer todo el proceso del aseo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a veces, no siempre intento meterme en los cubículos chiquitos, pero si yo veo que hay un baño de personas con discapacidad y tiene el lavabo adentro, entonces yo me meto a ese baño, porque pues para mí es más cómodo no salir con las ondas a donde están todas las demás personas y demás, ¿no? Entonces, me meto ahí, y sí, al principio me ha tocado gente como que... Y así como, ay, qué difícil para mí, porque yo no quiero ir explicándole a la gente de por qué yo uso ese baño, ¿verdad? Sí, te sientes juzgada. O, por ejemplo, de repente en filas muy largas, me acuerdo cuando yo salía con este chavo, pues él se formaba en las filas preferentes, entonces lo metían y yo era como, de repente me empezaba a dar un dolor de cabeza muy fuerte. Yo no uso válvula, que es algo que muchas personas con discapacidad utilizan. En mi caso, primero dijeron que sí la tenía que tener, y en el momento le dijeron a mi mamá, no sabemos qué hicieron, señora, pero en estos días se regularizó el líquido, entonces no hay que ponerle válvula. Pero sí tengo problemas con el líquido encefalorraquídeo, que tengo mucha presión intracraneal. Entonces todo ese proceso pues obviamente hace que cuando estoy mucho de pie me duele mucho la cabeza, como migraña muy fuerte, siento una presión en el ojo, que son cosas a lo mejor muy chiquitas, pero pues que yo las vivo. Entonces yo a veces me formo en la fila, por ejemplo en ese caso cuando estaba con él, ahí de personas que necesitaban como esta preferencia, y de repente era como, pero pues tú no, y yo, bueno, pues tengo la tarjeta del DIF, de persona con discapacidad, que también irla a sacar fue un proceso, o sea, fue como, ay no, es que me van a rechazar y me van a decir que no. Entonces como que todas estas barreras me hicieron como hacer consciente el hecho de sí la vivo, una discapacidad, tengo barreras, y después ya con el paso del tiempo me di cuenta que también las vivía en el entorno laboral, como lo que platicamos hace ratito. Y en tu caso, Dani,
¿cómo es que entras a este mundo de la educación especial, en este caso que es tu formación? Bueno, en contexto, Dani y yo nos conocimos hablando precisamente de la elección de carrera. Entonces, pues obviamente te toca trabajar con todas las edades en educación especial, y ahorita es como por lo que abogas, ¿no? O sea, que se tengan personas preparadas en los ámbitos laborales precisamente para lograr una inclusión laboral. Pero si nos puedes compartir tú un poquito más al respecto de cómo llegas a esta parte de buscar mayores personas que puedan desarrollarse en el ámbito laboral. Ok, bueno, yo empiezo a estudiar mi carrera de licenciado en educación especial. Al egresar, bueno, creo que sí, fue casi al salir, como que te das cuenta de esta realidad de que los que estudiamos en las escuelas normales, pues presentamos para una plaza. Entonces nos dicen, ok, pues se van a graduar 80, pero nada más va a haber 10 plazas. Entonces ahí es donde dices, Padre nuestro, me voy de aquí a la Basílica de Rodillas para hacer de esas 10, porque las oportunidades son muy poquitas. Pero es como un chip desde que están estudiando, bueno, desde que eligen la carrera, si ya tienen papás maestros, es como, tú tienes que trabajar en la escuela pública y tienes que presentar para la plaza. Pero yo creo, en este caso que compartimos la parte del posgrado en la misma institución, yo creo que mucho tiene que ver con la formación del maestro, que trae también ese chip. Entonces se transmite al alumnado de, para cuando tú presentes tu plaza y para cuando tengas o si tienes un contrato en alguna escuela, va a pasar esto, esto y esto. Sí, porque incluso, o sea, yo me acuerdo que ya cuando estábamos en los últimos semestres tenía compañeras que me decían, oye, yo en ese momento no lo veía así, pero esas compañeras me decían, no, es que yo no quiero, o sea, yo quiero irme a Estados Unidos a trabajar, o yo quiero empezar algo propio. Incluso los maestros, tú veías cómo las prejuzgaban o juzgaban de que es que ¿por qué no? O sea, como segmentando, o sea, agregándolas de por qué no ir con lo que todos van. Y luego yo decía, bueno, pues habrá muchas plazas, por eso te están animando. Y luego cuando te das cuenta que no, dices, oye, me estás diciendo que, o sea, que no me vaya para allá y no hay oportunidades. Entonces, bueno, ya total que me graduó. No hay oportunidades, pero sin necesidad. Demasiada es necesidad. Insuficiente. Sí, la verdad es que somos muy poquitos maestros para la necesidad que hay en todo Nuevo León. Digo, no quiero hablar en México, que es demasiada, pero en Nuevo León todavía hay bastante oportunidad. El equipo de UDEI es insuficiente para una escuela. Claro. Desde ahí empezamos, ¿no? Sí, se necesita, para que haya un maestro de educación especial en una escuela, tiene que haber 10 alumnos con diagnóstico. Y de ahí ya va sumando, ¿no? Si hay 20 alumnos con diagnóstico, pues ya te mandan otro maestro. Pero con diagnóstico externo, ¿no? Porque con diagnóstico físico. Ajá, sí, pero que se los vea. mismos elementos de la UDEI no pueden diagnosticar. Ah, claro. Entonces, eso también es otra limitante que se suma a que se pueda tener un equipo de UDEI. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros, aunque yo vea que hay una discapacidad, o sea, yo no puedo, ser tú quien de fe. yo quien, pero Exacto. bueno, hay un poquitito más de flexibilidad que a lo mejor me permiten, ponerlo dentro de la lista para que se justifique el servicio, y hago como una interpretación diagnóstica para que esté como justificado y yo saber que ese niño está en proceso de diagnóstico. Excelente. Entonces, sí hay como que bastante burocracia en ese ¿Podrías explicarle a las personas que nos escuchan qué significa UDEI? Porque tú y yo lo manejamos como muy bien. coloquial, pero es Unidad de Educación Inclusiva. ¿Le acaban de cambiar el nombre? Sí, antes se llamaba USAER, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Y la verdad es que, no sé tú qué piensas, pero yo siento, digo, obviamente aprecio a mi alma mater y donde yo me formé, pero yo siento que para que habláramos de una verdadera inclusión, no debería existir una normal de especialización. O sea, creo que debería haber una normal en donde todos nos preparemos para todo. Porque incluso cuando tú te gradúas de ser para ser maestro, no te dicen, bueno, tu título dice que vas a trabajar con niños regulares, nada más. Exacto. O sea, creo que nosotros desde ese inicio tenemos que abrir nuestro panorama y saber que nos va a tocar trabajar con una diversidad y tenemos que prepararnos para ello. Y que hay situaciones temporales en el alumno que se tienen que abordar, porque imagínate un proceso de duelo y el alumno que tenía ciertas conductas cambian por su proceso de duelo y el maestro que está frente al grupo ya no sabe qué hacer. Y eso no solo sucede en la escuela pública, sino también en la escuela privada. Que en la privada tenemos la ventaja que algunas o muchas cuentan con este departamento de psicología, que yo siempre he creído que lo ideal es que sea un departamento de psicopedagogía más que de psicología para que pueda identificar y darle un seguimiento adecuado. Sabemos que es muy limitado el tiempo y las necesidades de la escuela, por lo tanto solo se hace un abordaje, se le dan estrategias al maestro de parte de este departamento de psicopedagogía en el ideal, pero se le pide a la familia que siga apoyando al niño en este aspecto.
Y regresando un poquito al tema de la UDEI, normalmente está conformado por una trabajadora social, un psicólogo, maestro de comunicación y lenguaje y la maestra de apoyo. Y la maestra de apoyo, exacto. Y algunos no están fijos en la escuela pública, que también eso es importante, porque a veces los papás acuden a una escuela que dicen, ok, tiene UDEI, antes USAER, pero tienen que entender que la maestra de apoyo va a estar ahí, pero el resto va a estar haciendo supervisiones una vez a la semana. Incluso hay maestras de apoyo que no tienen su base en esa escuela, sino que también comparten su tiempo con otras escuelas. Entonces esto hace que las necesidades que tiene cualquier escuela, y eso me atrevo a asegurárselos, que el 50% de los alumnos que están en un aula tienen una necesidad importante que abordar o en la cual dedicarle estrategias distintas que el resto de la clase, y no porque tenga un diagnóstico y no porque tenga una discapacidad, simplemente porque todos somos diferentes y funcionamos de manera diferente. Yo tengo 2 hijos y a uno le tengo que pedir las cosas de una manera y a otro de otra manera, no me funcionan de la misma manera. Entonces el maestro tiene que saber que así va a ser con su alumno. Y obviamente, como tú lo comentabas, que lo ideal sería que desde las escuelas formadoras se viera esta parte de cómo vamos a... todo lo que es el desarrollo psicológico, ¿no? Y lo que tiene que ver con posibilidades diagnósticas para trastornos del desarrollo. Debemos de tener el conocimiento las personas que estamos frente a grupo, no para hacer una intervención, sino simplemente para hacer una detección y poder orientar a la familia respecto a qué paso seguir, ¿no? Sí, y justo hablábamos, Feri y yo hace un poquito en un podcast que tenemos y compartimos, que cuando tú escoges la carrera, a veces la escoges con lo ideal, o sea, escoges con tu sueño. Con tu sueño, o sea, yo quiero ser maestra y tener a mi salón perfecto, que todos bien lean, ajá, pero no consideras las implicaciones que tiene esa carrera, y lo que decíamos es como que, ok, te vas a encontrar esta carrera y pueden pasar todas esas otras posibilidades, le digo, como el amor, o sea, cuando tú te enamoras, estás como que enamorado y todo es perfecto, pero después se va acabando y ves los defectos de la persona. Es lo mismo, la carrera tiene también sus defectos y sus virtudes, entonces creo que también es importante que los maestros como que todos paremos oreja y digamos, ok, o sea, me puede tocar un muy buen grupo o me puede tocar un grupo lleno de necesidades. Si lo quiero enfrentar, voy por ahí. Si no, creo que al día de hoy no hay un grupo que no tenga necesidades, como tú lo dices. Entonces creo que sí hay como que pensar y echar un pasito para atrás y decir, ok, voy a tener la paciencia, el tiempo, la empatía para poder solidarizarme con todos, para poder estar aquí, o no, porque sí, no todo es tan ideal como lo vemos al inicio. A mí me tocó en mi paso ahí estudiando estos temas, que se volvía como las clases muy de, no sé si lo voy a decir correctamente, muy metodológicas. O sea, ¿qué voy a hacer yo a la hora que esté parada frente al grupo? Entonces, uno de mis cuestionamientos hacia los maestros de la maestría era, en mi caso que no estoy frente a grupo, que necesito darle estrategias al maestro y que necesito darle estrategias a la familia, y no había una respuesta como tal, simplemente había como esta parte que conocíamos anteriormente como adecuación curricular de, bueno, entonces vas a reducir el contenido o vas a ampliar el contenido, le vas a permitir al niño que investigue o vas a permitirle diferentes maneras de que el niño te compruebe que adquirió el aprendizaje esperado. Y que me he enfrentado yo, que soy vecina de la educación, no soy la que vive ahí. Okay. Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo trabajo como psicóloga, soy externa a las escuelas, voy al aula, pero como vas a casa de la vecina, de metiche. Nada más observar y en tu juicio, en tu criterio, así como vas con la vecina y dices, ay vecina, ¿por qué no tienes el sofá allá? Yo creo que se vería mejor, pero que es su decisión si hace o no hace. Así veo yo las aulas, o sea, yo voy con la mejor intención, puedo detectar cosas que a veces ellos que están al interior no lo pueden detectar, pero que yo tengo que ser lo suficiente clara, pero también sensible a la hora de comunicarlo, porque yo tengo que tener muy claro que mi prioridad es el niño. Entonces tengo que hacer que se muevan las piezas de tal manera que el niño salga beneficiado y no se sigan presentando estas barreras o que disminuyan o cuestiones que están siendo adversas o que están fuera de tiempo sigan manteniéndose, ¿no? Entonces,
Pero sí me encuentro con esta parte de que hay un desconocimiento de parte de las instituciones, no en todos los casos, y que a veces están rebasados. No es un tema de falta de pasión o de vocación, sino es ¿cómo le hago? Falta de información. Porque sus papás están divorciados, la mamá no le habla al papá, él no trae la tarea porque trabaja todo el día la mamá, él no se aprende las tablas por nada del mundo, o tengo 6 que ocupan lentes y no ven y nada más son 4 filas, y tengo este zurdo y lo tengo en banco diestro porque no hay, y este niño me trabaja muy bien pero en el piso, y él todo el tiempo quiere estar corriendo en el salón. Entonces fácilmente 50% de los niños que están en un aula tienen alguna necesidad visible o invisible o encubierta, ¿no? Pero que es tarea de nosotros el escarbar y ver qué vamos a hacer para que nosotros ser un agente de cambio en la vida de esa persona. Porque... Creo que no sé qué opinen, pero yo creo que la clave de todo, o sea, no nada más hablando de la educación, sino también en laboral y también en como sociedad, es buscar el cómo sí. O sea, buscar el cómo sí lo voy a hacer posible. O sea, no puede, pero cómo sí voy a lograr que lo haga. Entonces, yo creo que es más como ampliar y diversificar nosotros nuestra mente para poder hacerlo posible. Claro. Y contrario a eso, que es una forma de pensar, cuando me toca visitar escuelas, se cuenta que es una lista de quejas del niño, en lugar de decir, bueno, yo entiendo que esas son tus necesidades como escuela, esto es por lo que el niño está atravesando, esto es lo que nosotros estamos trabajando, y tú dime, de todo lo que me mencionas, ¿qué es lo que más te causa a ti dificultad o es para ti más importante atender? Esto, ok. Vamos a diseñar estrategias para esto. No quieras cambiar los 20 aspectos de la noche a la mañana, porque te vas a frustrar tú, vas a frustrar a la mamá, y para el niño no va a ser un ambiente donde él desee estar. No va a ser un entorno seguro, y recordemos que la escuela tiene que ser un entorno seguro para el niño. Si lo que buscamos es su máximo desarrollo, ¿no? Entonces, sí, normalmente cuando me toca escuchar esas quejas, pues los dejo que se desahoguen y les digo, ahora sí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, tiene que ver con la parte de la formación del maestro desde las aulas, de las escuelas normales, vamos a llamarlo así desde lo general, que serían todas estas que es licenciada en educación preescolar, licenciada en educación primaria, en educación secundaria, y todas aquellas que son universidades privadas que ofrecen licenciatura en educación o en psicopedagogía, que muy bien pueden trabajar en un colegio particular, que terminan por X o Y frente a grupo. Y aquí viene otro tema importante, que es, pues no solo puedes estar frente a grupo. Sí, y que es aquí donde tenemos el meollo del asunto, sí. Exacto. O sea, volviendo a lo que les contaba, total que cuando de que yo presento y me dan el resultado, yo creo que pasó un mes, pero mi ansiedad ya estaba por los cielos. O sea, yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, no puedo creer que estudié 4 años para nada. O sea, yo frustrada. Entonces dije, a ver, o sea, no puedo creer que todo caiga sobre lo mismo. Entonces, analicé y dije, ok, pero en la carrera también aprendí lenguaje de señas. Entonces puedo a lo mejor capacitarme para ser intérprete. Sí. Pero también vi el desarrollo, no sé, las etapas de la lectoescritura. Entonces también puedo dar apoyo escolar enfocado a la lectoescritura. De que, ok, pero también yo puedo poner mi propio centro y puedo empezar a hacer algo independiente. Luego, oye, pero también hay asociaciones privadas que contratan chicos de educación especial, de inclusión educativa. Entonces dije, ok, creo que hay más para allá. O sea, como lo mencionamos ahorita, es mucha la necesidad. Entonces, la necesidad no solamente está en las escuelas públicas, o sea, está en todas partes. O sea, está en escuelas particulares, hay niños que ocupan un apoyo extra, en empresas que a lo mejor tienen que contratar personal que conozca de inclusión para poder contratar a esos jóvenes que crecen y que se van a convertir en adultos que van a ser funcionales y que ocupan un empleo. Entonces, sí, que son fuerza de trabajo. O sea que al final tú como experto o licenciado en inclusión tienes muchas áreas donde puedes trabajar, porque la necesidad es mucha y es muy latente. Solamente creo que tienes que saber dónde y saber buscarlas, porque las oportunidades creo que no llegan solas, se tienen que buscar. Entonces, mientras tengas como que estas ganas de querer saber cómo hacerle, se puede lograr. Claro, y que nosotros como papás esperamos que nuestro hijo llegue el día de mañana a tener un empleo. Hay una cafetería aquí en Monterrey que toda la cafetería la atienden chicos con síndrome Down. Uh-huh. Entonces dices, bueno, qué padre. Fue alguien que identificó
que a nivel laboral se rechazaba normalmente a las personas con síndrome de Down, que pues es una discapacidad muy evidente, entonces dijo, ok, yo los voy a emplear, ¿no? Y así a lo largo de los años he conocido gente que me dice, no, es que yo sí quiero tener personas con discapacidad, o sea, no me cierro a eso a la hora de la contratación, pero sí también te das cuenta que a veces la infraestructura no está lista o preparada para recibir a alguien con silla de ruedas. Entonces, estás preparada, cumples con el perfil, pero yo todavía no estoy preparado para ti. Para recibirte. Y creo que también a veces no somos conscientes de las habilidades o de las virtudes que tienen las personas con discapacidad. O sea, imagínate lo bueno que sería para ti, empresa, tener una persona con autismo que es súper metodológica, súper organizada. O sea, imagina los beneficios que puede traer para ti. Entonces creo que no estamos viendo eso, que también es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque estamos viendo la discapacidad y no la capacidad. O sea, deberíamos de aprender a ver a las personas por sus capacidades y no anteponer la discapacidad. Y eso sucede muchísimo. Hace unos días conocí a una persona que es ciega y yo le decía, bueno, pues no trae bastón. Y dice, bueno, es que conozco esta área perfectamente, entonces no lo ocupo. Le digo, ¿y tus compañeros de trabajo qué tan conscientes están de tu discapacidad? Le dije, ¿no te pasa que dejan un cajón abierto, una mochila? Y me dice, sí, pues me he dado golpes, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces digo, claro que nos falta muchísimo, porque nos falta esta parte de recordar, porque está tan acostumbrada al entorno y tan integrada que ya se nos olvida que tiene una discapacidad y que pues también la ponemos en riesgo. Pero es también desde casa, porque cuántas veces a nuestros hijos no les enseñamos esa parte. Sí, no empatizamos y no hacemos que empaticen con la discapacidad o con las necesidades de los demás. Y las empresas, platicábamos ahorita fuera del aire, ¿las empresas tienen alguna obligación de contratar algún porcentaje de personas con discapacidad? Sí, se supone que actualmente ¿Se supone? en Nuevo León, se supone porque realmente no lo cumplen. Es el 1%, según la ley de trabajo. De tu plantilla laboral. Exactamente. Ahorita en Nuevo León está el 2% desde el 2017 de personas con discapacidad detectadas, porque también hay muchas personas con discapacidad que no están censadas, o sea, no están dentro de las estadísticas y son las que están trabajando. O sea, es demasiado poquito tener solamente el 2% y el 98% no está empleada. Pero realmente nos faltan muchas adaptaciones y como decía Dani, creo que hay muchas empresas que no están totalmente preparadas para adquirir personal con discapacidad porque estigmatizan mucho. De hecho, a mí me pasó hace un tiempo, estaba laborando en una empresa y me tocaba estar en el área de capital humano y llegó a dejar una hojita de empleo una chica que tenía discapacidad auditiva. Entonces ella era sorda, total, y llega, deja la hojita, empieza a hacer el proceso. La chica de recursos humanos no se da cuenta que ella es sorda, o sea, hace como que rápido, y porque eran como ferias de empleo que llegan muchas personas, entonces era que así rápido. Que están recibiendo solo la información. Exactamente, entonces hacen el proceso, la chica pasa a la siguiente entrevista y cuando pasa a la siguiente entrevista, pues se dan cuenta que es sorda. Y cumplía con, o sea, habían descartado como así ciertos currículums y esa chica pasó y después dicen como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque si le decimos bye, pues va a entrar como discriminación, pero como le decimos bye sin que se dé cuenta que es por la discapacidad y porque no tenemos la capacidad nosotros de romper esa barrera de comunicación que es tener lengua de señas en la empresa. Entonces obviamente la chava empieza como a escribir, o sea, ella traía una libretita y se comunicaba ahí y le hacían como que escribe, y la verdad era una persona que era demasiado funcional. La empresa no estaba preparada y yo creo que más por los miedos de qué va a pasar en el momento en el que nosotros no sepamos cómo reaccionar. Termina la entrevista y dicen como que esta chava está capacitada para entrar, pero realmente no vamos a saber cómo sobrellevar la situación y no la contratan. Claro que yo estaba atacada, o sea, yo estaba como que ¿cómo que no la? Sí, no, yo estaba de que, pero ¿cómo que no la vas a meter? O sea, me peleé ahí en Capital Humano y yo de que no, es que esto es discriminación y obviamente yo era en ese momento colaboradora, entonces yo no podía hacer como el drama, sí, ¿verdad? Claro. Yo de que es discriminación y pues realmente no está bien, pero yo decía de que pero tampoco me corres a mí por decir que es discriminación, claro. ¿Verdad? Porque sí falta mucho alzar la voz todavía. ¿Y en esa empresa sabían que tú tenías discapacidad? Sí sabían, también fue un proceso. O sea, no era un tema de que la empresa rechazara a todas las personas con discapacidad, sino más bien que no se sentían preparados. Y es que impone también. Exacto, sí, claro. O sea, creo que cuando no tienes en cuenta de la manera en la que tú puedes como romper esas barreras y buscar el cómo sí, porque había una manera de encontrar el cómo sí
sin tener lengua de señas, o sea, por medio de el español signado o escrito. O no, o sea, ponte a el WhatsApp. Ajá. O ponte a pensar de que si tú le solicitas un informe por correo, o sea, todo es por correo, o sea, no es como que vayas a pedirle todo de que, oye, ¿puedes hacerme esto? ¿Sabes? Es que esta chava era operaria. Okay. O sea, entonces no iba a ser tanto como que esa parte, pero se podían encontrar las maneras. Creo que también es importante mencionar que las empresas les dan, creo que un cierto bono, o sea, por no tener accidentes en un año. Sí, entonces claro. También, Bueno, según yo no es un bono, es que el IMSS te penaliza cada que tienes empleados accidentados y te sube las cuotas, perdón. Entonces no es como que un bono, sino más bien que a los empleados se les invita a utilizar el equipo de protección personal porque la empresa gana sin que el IMSS la identifique como una empresa de más riesgo, ¿no? Vaya, entonces por eso también a veces limitan contratar a personas con discapacidad, porque eso no significa que ya va a haber un accidente, pero digamos que aumenta el riesgo. Entonces también por eso también ellos se cierran a esto, pero sabemos que hay personas con discapacidad mucho más cuidadosas y mucho más metódicas y mucho más pues sí, atentas que otras que no tenemos discapacidad, ¿verdad? Y que andamos ahí por la vida regándola. Y aquí hay algo bien importante, que es que la empresa abiertamente no puede decir que te rechazan por, en este caso, que tenía discapacidad auditiva, o que te rechazan por tu estatura, color de piel, por tu género, por lo que sea. Simplemente no cumples con el perfil y ya. Pero en el caso de que la empresa dé las verdaderas razones, ahí ya entra como un proceso de discriminación. Sí. ¿Y qué tanto sucede que se pongan quejas o denuncias de discriminación en el ámbito laboral ante las instituciones que son encargadas de procurarla? Que creo que es la CONAPRED. Sí, bueno, aquí en Monterrey directamente acuden primero a la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos, y ahí aplican una queja y luego ya refieren a la CONAPRED. Pero hay muchos, realmente se aplican muchas quejas y se quejan mucho porque en realidad yo creo que faltan mucho las adaptaciones. Entonces las empresas no dicen como, no es posible contratarte por esto, pero tú te das cuenta. O sea, como te compartía yo, me acuerdo en una ocasión ya iba en el proceso en una empresa muy grande y ya estaba por entrar y me dicen como, bueno, pues ahora va a ser el estudio médico, ¿tienes algún diagnóstico? Y yo dije, ok, me lo callo porque pues no se me ve, ¿verdad? Pero dije, ¿qué tal que lo descubren? Entonces, ¿para qué yo me callo el hecho de decir, pues tengo espina bífida? Entonces lo doy en el currículum y ya entró al proceso y ya había quedado, o sea, literalmente era el último paso y en ese paso no quedé. O sea, me dicen como, ¿sabes qué? Es que se cubrió el perfil, o sea, no fue por nada el estudio médico, más que nada fue porque pues entró otra chica que ya estaba en el proceso antes y no la habían informado. Yo claro que sabía que fue por eso, o sea, no lo dijeron abiertamente y aquí yo bien pude ir a interponer la queja. Y aparte hay desconocimiento, o sea, otra vez volvemos al punto, para nosotros es muy natural muchas cosas, o sea, ves a una persona hablando lenguaje de señas y pues no te sorprende, o sea, simplemente dices, bueno, en mi caso, que tomé las clases y ya se me olvidó porque jamás lo puse en práctica, pero dices, ok, voy a buscar el cómo comunicarme, entonces ya buscas otra manera para lograr la comunicación. Pero en este caso, quiero pensar que a veces cuando dices espina bífida, pueden creer que es una enfermedad. Sí, sobre todo lo estigmatizan mucho como, y bueno, ¿esto qué tanta incapacidad te produce? O sea, ¿qué tanto vas a faltar por ¿cuánto vas a costarme como empresa? De hecho, las empresas, por cierta cantidad de personas con discapacidad inscritas, le deducen impuestos. Entonces, ¿y lo tienen que reportar a algún lado? Sí, o sea, ellos tienen que mandar como tienen cierta cantidad al SAT y ya se hace el proceso para deducir impuestos. Pero ¿dónde reportan que tienen personas con discapacidad empleadas? ¿Sabes qué instituciones? Supongo que alguien tiene... La Secretaría de Trabajo. Ok. La Secretaría del Trabajo avala las contrataciones. Esas contrataciones y ya después se hace la deducción de impuestos. O sea, en realidad la empresa tiene un beneficio que no tendría por qué. O sea, es como lo que dice Ani. Personas son personas. Sí, todos somos personas. Pero sí se antepone mucho y creo que todavía hay mucho paradigma, sobre todo en el área laboral, del paradigma social, en donde es como engloban a la persona en su discapacidad, en lugar de verlo como el paradigma de derechos humanos, en donde dices, bueno, primero es persona y después ya todas sus características. Y todos tenemos limitantes. Yo compartí en uno de los podcasts que para mí, aunque me gusta ir a estas tiendas de mayoreo tipo Sam's, sufro. Porque soy muy chaparrita, bueno, chaparrita normal, soy chaparrita, entonces o está alto y pesado y no puedo, o simplemente es pesado y a la hora de subirlo al carrito es bien difícil. Ya me he encontrado de unos
6, 8 meses para acá que los mismos chicos que te ayudan a subir las cosas al carro se ofrecen para acompañarte a hacer tus compras. Pero a mí me podrás ver siempre con moretones en las piernas de Sam's. Y yo, como disfruto mucho irme pasillo por pasillo, como buena señora, o sea, es terapia ir a Sam's. No puedo decir lo mismo de otros establecimientos porque, por ejemplo, los supermercados están llenos de gente, eso sí, no lo disfruto, pero Sam's, que es amplio, digo, ay, qué padre, entonces no me quiero llevar al chico, pero pues pago el precio de que estoy batallando o pido el favor. Entonces, para mí, ir a Sam's me impone, para mí es una limitante. Cuando puedo ir con alguien, digo, wow, qué padre, lo voy a disfrutar, acompáñame a Sam's, porque entre las dos personas lo subimos o porque ya sé que me vas a subir las cosas al carrito. Entonces, si lo vemos de esa manera, todos tenemos limitantes y que además estadísticamente todos podemos tener una discapacidad adquirida. O sea, no solo es que nacemos con discapacidad. ¿Cuánto nos ha pasado alguna lesión que te imposibilita? Hace un año más o menos me lesioné el pie y salí de viaje con bota. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que la aerolínea no me ofreció ayuda. Ya saben que aquí en el aeropuerto de Monterrey te deja el avión y tienen esta costumbre de camina 2 kilómetros para llegar. Entonces llega el avión, no tengo la precaución de preguntar, yo me sentía bien relativamente, pero el cambio de temperatura hizo que el dolor fuera tan intenso y no había nadie que me pudiera ayudar. Comenté ahí a las personas que están con banderitas guiándote y les comento, es que ya no aguanto el dolor, necesito una silla de ruedas. Y me dicen, es que la debió de haber pedido en el avión porque aquí yo no tengo cómo comunicarme con los de la aerolínea, que son los que dan el servicio. Yo soy aeropuerto. Hasta que llegué al área del edificio, ya llegan con una silla de ruedas y me llevan. Pero ya el dolor era impresionante, tanto así que cuando llegaron por mí, que la persona que me iba a recoger, yo empecé a llorar. Y digo, ¿cómo es posible que todas las personas que estuvieron ahí, nadie fue para decirme, mínimo yo me llevo tu maleta o te acompaño? Porque fui la última de las últimas. Incluso ni siquiera me cedieron el lugar como para, bájate tú primero, nada. O sea, hay una falta de empatía total. Y digo, en mi caso, fue una situación de un mes y medio. ¿Cómo es las personas que lo viven a diario? No hay esta cultura de te ayudo a abrir la puerta, te cargo esto, en un centro comercial. Vemos a la persona en silla de ruedas y lo que hace las personas alrededor es voltearlo a ver, pero no ven qué necesidad está enfrentando y si ocupa apoyo no dan el apoyo. Entonces nos falta mucho a nivel social y nos falta mucho cambiarlo desde casa, empezar a trabajar esta necesidad también, hacernos conscientes que nosotros estamos criando niños que se van a enfrentar a un entorno socialmente diverso y que deben de ser personas que aporten algo positivo a la sociedad. Bueno, eso es mi ideal como sí, creo que mamá. algo que platicábamos también hace poco, que a veces también los padres de familia cuando se enteran, sobre todo en los colegios, de que hay una persona con discapacidad, a veces se cierran de que no, yo no quiero que mi hijo esté en el salón con ese niño con discapacidad. Y yo le comentaba a Fe, le digo, hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar en una escuela que tenía un alumno ciego. Le digo, te aseguro que todo ese grupo, que todo ese año trabajó con ese alumno ciego, o sea, jamás lo voy a olvidar. O sea, y eran los más empáticos, los más solidarios, y también se sorprendían de sus habilidades. O sea, él jugaba al trompo. ¿Cómo le hacía? No tengo idea. O sea, él amarraba su trompo, lo aventaba y iba por él. O sea, tú dices, y los niños, claro que no había ninguna limitante, jugaban con él y lo hacían parte. Y creo que no valoramos el que aprendemos de las diferencias. O sea, tanto como ellos aprenden de nosotros, también nosotros aprendemos de ellos y no somos conscientes de eso. Y es que, ¿sabes? Que también siento que en casa, más que el hecho de ser una maldad de no incluir, creo que es como una ignorancia. Te da mucho nervio qué va a pasar si interactúas con una persona con discapacidad. Yo porque lo vivía con este chico, y siempre que salíamos, Vic se llama, era como estábamos en la calle, por ejemplo, formados para comprar un café, y veías a los niños que se acercaban y escuchabas a los mamás, mijito, ven para acá, no te quedes viendo, mijito, y era como que él volteaba y era como, hola, y soy una persona. Exacto, o sea, como que trataba de interactuar y las mamás eran de que, perdón, y así corrían, y él era como que incómodo. Una vez nos pasó que estábamos en un food court, ni siquiera era como, o sea, era mi novio, pero estábamos muy reservados, agarrados de la mano, y estaba en una mesa de lado sola. Se los juro, fácil hubo 5 personas que se sentaron, o sea, familias, nos veían, yo estaba como recargada así, él estaba en su silla de ruedas, se paraban y se iban.
Y nosotros éramos como, ¿qué está pasando? Llegaba otra persona, se sentaban, nos volteaban a ver, se paraban y se iban. Y yo ahí me empecé a dar cuenta que obviamente yo vivía una discapacidad por ciertas barreras actitudinales, pero que él la vivía mucho más con ciertas cosas. Sí, muy diferente como tú la habías vivido. Exactamente, o sea, son como, o sea, la discapacidad es muy diversa también y muy dinámica. Yo digo que la discapacidad tienes que individualizarla mucho. El hecho de que un diagnóstico puede haber 100 personas con discapacidad que tienen espina bífida, 100 personas totalmente diferentes, 100 diagnósticos totalmente diferentes. Entonces, el individualizarlo nos ayuda mucho como sociedad y el entender precisamente que todos somos diferentes, todos somos diversos. Y creo que algo que hay que recalcar mucho con los papás es que la empatía nunca se la vas a poder enseñar a tus hijos, se la tienes que inspirar. O sea, yo creo que la empatía no se enseña, sino se inspira. Si tú buscas enseñar la empatía a tus hijos por medio del diálogo, no lo vas a lograr, lo tienes que predicar con el ejemplo. Y creo que eso nos falta mucho como sociedad, el hecho de que los papás digan como, mira, así se hace y así tú lo tienes que replicar. Y creo que también los maestros, hace ratito que estabas como hablando y puntualizando un poquito al hecho de que en muchas ocasiones como que los maestros están muy cerrados, creo que puede ser un miedo de yo no tengo la capacidad para darle esta respuesta al alumno, y esto hace que pongan muchas barreras también y muchos mecanismos de defensa que justo platicábamos Dani y yo, de maestros que hacen los comentarios de pero ¿por qué los tenemos que aceptar aquí? O sea, si hay escuelas precisamente para esos niños, ¿no? Y es súper complicado porque pues dices, es que tú no sabes en qué momento tú vayas a estar del otro lado, y es algo que siempre yo lo menciono. Tú traes un boletito aquí en el pantalón de discapacidad que tú no sabes en qué momento lo vas a canjear, si tienes un accidente, una enfermedad, o todos vamos a llegar a la tercera edad, si Dios quiere, y sí, nos va a tocar, si Dios lo permite. Primero Dios. Y en el ideal, el niño debe de estar en la escuela regular. En el ideal, o sea, siempre la prioridad va a ser la escuela regular, y ya si no hay manera, pues ya nos iríamos a una escuela especializada, porque así es lo mejor para el niño, no lo mejor para la escuela ni para la familia, porque también nos encontramos con esto de que es más cómodo para la familia dar el diagnóstico de frente, porque entonces a mí me da más comodidad el diagnóstico. ¿Qué sucede? Que a lo mejor después podemos profundizar de eso, porque es un tema como que lo estoy dejando al aire, pero sí, muchas veces hay quien pone el diagnóstico de frente en lugar de poner la capacidad que tiene mi hijo para desarrollar habilidades y enfrentarse. Y en las empresas, digo, yo ahorita ya como que me dieron una claridad y una perspectiva diferente que tenía al respecto. ¿Qué creen que deben de hacer las empresas? No solo con estos incentivos fiscales que reducen impuestos, que padre que esté la opción, pero que no sea ese mi principal interés. ¿Qué tienen que hacer las empresas como para sumar más fuerza de trabajo que no determine el tema de la discapacidad? Simplemente que sea una población diversa, porque vemos que cada vez hay más diversidad en la parte social, y que tengamos cada vez menos barreras como empleadores. ¿Qué creen que se tenga que hacer? O sea, sé que es un cambio de cultura, pero ustedes que lo viven el día a día, ¿cómo lo pueden transmitir que sea así como, bueno, yo estoy en una empresa y sí, en mi empresa se podría hacer esto, esto y esto, ¿no? Yo creo que principalmente es que las personas que están liderando las empresas se capaciten y sean conscientes que en la medida que vaya creciendo la población cada vez es más diversa. Y no porque no existiera la discapacidad antes, sino porque ya se expone más. Antes era como la persona con discapacidad en su casa y no salen y demás. Entonces, haciendo consciente esto, el hecho de decir, la sociedad es diversa y parte de esta diversidad lo tengo que aceptar en mi trabajo, capacitarse. Creo que es algo que las empresas no lo están promoviendo mucho, o sea, no lo hacen tanto. Como que hay cierta, como se cierran mucho de mente. Como que no lo ven. No, a lo mejor no es un tema de que no lo quieren hacer, simplemente no lo ven como una necesidad. Exactamente. Pero en medida que va creciendo la población, pues más diagnósticos se van dando. Y precisamente por lo que te decía, porque se van logrando esta apertura a la inclusión de las personas con discapacidad. Que, digamos, de hace 10 años ahorita las personas con discapacidad no llegaban a las universidades, ahorita están llegando. Claro. Entonces, a lo mejor en 5 años las personas no llegaban a las empresas y esperemos que lleguen. De hecho, en el 2017, el 7% de personas con discapacidad estaban en escuelas regulares, o sea, es muy poquito. Sí, es muy poco. Pero cada vez se va dando más. Entonces, vamos dando
pasito a pasito, pero se va avanzando camino. Exactamente, entonces yo creo que es eso, más que nada, el hecho de entender que a lo mejor antes no tenían esa capacidad de entrar al entorno laboral porque ni siquiera tenían la oportunidad de entrar al entorno educativo. Sí. Pero ahorita ya se puede. Y como tú dices, más a las escuelas regulares, que es algo que se está promoviendo ahorita mucho y que las escuelas tanto públicas como privadas están aceptando, así sea porque se quieren evitar quejas o porque realmente es algo que les nace, que esperemos que sea así en la medida de lo posible en todos los colegios y escuelas, pero en la medida que pase el tiempo, esos alumnos que están en las escuelas regulares con discapacidad, pues van a ser necesitados en las empresas. Claro. Entonces esperemos que hagan consciente esto en las empresas y que pues vayamos cambiando el paradigma poco a poco. Y sucede que en las empresas cuando emplean a una persona con discapacidad, ¿su sueldo también se ve impactado hacia abajo? Supongo. Lamentablemente. Yo creo que es como todo, ¿no? Así como a veces las mujeres ganamos menos, supongo que de igual manera por tener discapacidad debe de ser menor. Digo, lo desconocemos, pero sí, yo también supongo. Oye, Dani, ¿tú qué estrategias crees que deben de tener? O sea, hablabas desde la parte de la formación, abrirle el panorama al estudiante, pero ya a la hora del ambiente, de estar en un entorno, pues también puede ser un profesionista propositivo. Sí, también yo siento que también como empresa debemos de abrirnos como esta oportunidad y permitirnos vivir la inclusión. Y a veces, digo, también estigmatizamos mucho la inclusión a la comunidad LGBT y no. O sea, sí, hay empresas que ya contratan a personas de la comunidad y qué bien, sí. Pero también abrirnos a la discapacidad. A la diversidad en general, claro. Porque yo creo que hay mucho miedo, como lo comentamos, de es que no sé cómo trabajarlo, es que no sé cómo manejarlo. O sea, ¿crees que, y las dos coincidieron en esto, el miedo es algo que limita la ignorancia y el desconocimiento? miedo? Pero creo que es importante que las empresas sepan que hay personas que se capacitaron y que saben manejar y tratar con la diversidad. Y que te pueden ayudar en este proceso. Entonces, hace poquito tuvimos un seminario en el que hablamos con estos chicos de la licenciatura de educación especial, inclusión educativa, y les mostrábamos su diversidad, ¿no? Y habló con nosotros una directora de un colegio y ahí hablaba desde su experiencia y de cómo ellos han abierto las puertas a alumnos con discapacidad y hace poquito me contactó y me dijo, gracias al seminario que di, ahora este ciclo escolar abrimos un puesto para una maestra de educación especial. O sea, nunca lo habíamos hecho, pero nos dimos cuenta que es necesario. Es una necesidad. Entonces creo que es importante que los colegios lo vean y lo analicen, que es importante que tengan un especialista en inclusión y también las empresas, porque hay muchas personas que, como lo comentaba Fer, o sea, hace años no había chicos en la universidad, ahora ya lo hay. Y para los papás, porque sé que te ven muchos papás, a veces llegamos hasta la educación básica, pero al día de hoy hay prepas de la universidad que aceptan a chicos con discapacidad y que hay personal que los pueda acompañar en el proceso. La UDEM tiene su propio programa desde hace muchos años. Sí, bueno, ahora la uni tiene varias prepas, la técnica médica, la prepa 8, la prepa 9, la 22, digo, son las que yo conozco. Información súper valiosa, sí. Si alguien nos puede complementar esta información, sí, estaría genial. La verdad es que está súper padre que la uni haya abierto como tutoría, la verdad es que lo manejan desde la tutoría y psicología, y la psicopedagogía, pero están yendo chicos de educación especial y de inclusión a las prepas. Y es que no se gana en lo académico, sino en lo social, o sea, realmente en una integración a la parte social de las personas, porque recordemos que así como nosotros somos seres sociales que salen, que conversan con otras personas, la discapacidad no limita y no hace que esta necesidad se omita, sino que más bien es importante que se desarrollen las personas también en este ámbito. Sí, creo que vamos en el camino, o sea, hemos hablado de todo lo que no se hace, pero también creo que se está haciendo mucho. Entonces creo que así como antes no había chicos en universidades, ahora ya hay chicos que llegan hasta la secundaria, que están entrando a la prepa, que están entrando a las universidades y que esos chicos van a salir al campo laboral y que es necesario que haya estas oportunidades de trabajo. Claro. Entonces, hace poquito también, dentro de la causa que manejo en Embajadores 2030, yo trato de hablar con las empresas y que las empresas digan, yo ocupo estas habilidades en mi personal, o sea, no me digas ocupo contadores, ocupo, no sé, psicólogos, dime qué habilidades ocupas y entonces yo hago un match con las habilidades que adquirieron estos estudiantes de diversas carreras y hacer como como bolsa de trabajo. Ajá, pero quitando y dejando de lado el título, porque a veces nos enfocamos de que
Hace poquito platicando con un primo, es licenciado en comunicación y estaba trabajando en Cemex en comunicación ferroviaria y hace estas cosas y es en un puesto de ingeniero. Y yo le dije, ¿qué demonios haces en un puesto de ingeniería si estudiaste comunicación? Le digo, tú eres el vivo ejemplo que el título no importa, o sea, que las habilidades y lo que has desarrollado es lo que te va a llevar a tener el puesto que tú quieres. Entonces creo que eso es bien importante, que seamos como más diversos y veamos las oportunidades que hay más allá. Ahorita hablabas del profesionista que te puede ayudar a generar inclusión en el ambiente laboral, pero hay instituciones que también te ayuden con esta parte, que digas, ok, existen instituciones públicas o de gobierno que nos pueden ayudar, o no existen que tú conozcas. Al día de hoy yo no conozco alguna empresa o alguna sociedad civil que se encargue como de emplear a jóvenes. De lograr la inclusión. Sí, yo he escuchado Movimiento Congruencia. Okay. Que es una bolsa de trabajo de personas con discapacidad. ¿Cómo se llama? Movimiento Congruencia. Okay. Y son empleadores de personas con discapacidad y hacen como este enlace o canalización, por ejemplo, con Walmart, que es una empresa que es socialmente responsable, que contrata personas con discapacidad, con Cinépolis, así hay empresas, Afirme, así puedo decir varias, y hacen como este match. Pero algo que creo que es importante mencionar y va un poco enlazado a que si a las personas con discapacidad les pagan menos, es que tampoco les permiten todavía puestos de alto alcance. O sea, son puestos como operarios. Hostes, me ha tocado ver mucho como hostes. Exactamente, no sé, por ejemplo, hay un banco que los pone como de recibimiento de hostes para que te doy el numerito para la caja y ese tipo de puestos o de vacantes en donde no se les permite desarrollar o exponer sus habilidades, simplemente es como te doy una vacante para que tú puedas sentirte incluido. Lo que creo que puedes hacer, ¿no? O sea, lo que yo creo a mi consideración que puedes lograr. Que son tus habilidades o lo que yo te puedo ofrecer también. O las aerolíneas, que en los aeropuertos también hay personas con discapacidad. Entonces, esta bolsa de empleo es una bolsa de empleo inclusiva que hace como este enlace. Y pues está también la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que tiene como la parte de bolsa de trabajo para personas con discapacidad, que se ponen ferias de empleo y hay algunas empresas que ponen ahí como las vacantes para personas con discapacidad. Pero volvemos a lo mismo, digo, es un gran avance porque como decía Sí, es un gran avance porque también yo recordando mis primeros contactos con el sistema educativo, pues principalmente se favorecía los talleres, o sea, que el CAM, había esta parte que todavía existe, ¿no? Del CAM laboral. Entonces, cuando ya era un joven y que ya no había más que enseñarle a nivel académico, obviamente bastante limitado y no es crítica, sino más bien que urge una reforma educativa en ese tema. Ya había logrado lo académico, entonces te vas al CAM laboral y vamos a tener taller de repostería, de carpintería, de manualidades, los oficios, y era más como el autoempleo, ¿no? Y que también buscaba más, o siento yo, el que se le diera un poquito de dinero, pero más movido por la lástima. Como significativo, ¿no? Sí, no tanto como el decir, te voy a poner a que te desarrolles. No, y que realmente los que trabajan son los papás. O sea, porque tengo una amiga que tiene autismo y según ella hace repostería, pero claro que nada más ella, y la mamá está en friega y que haciendo todo, y ella nada más cobra. Le digo, no, pues así está con ganas. Pero bueno, es buena cobrando, entonces hay que explotar su talento. Su talento no para soy cobrar. la repostería, entonces mejor que lleve las cuentas. La contaduría de su empresa. Exacto, y que diga cuánto se puede invertir en materia prima y cuánto tenemos que vender para recuperar la inversión, etcétera. Sí, pero... Bueno, para concluir, digo, me encantaron los aportes que nos dieron, porque la verdad es que creo que nos amplían mucho el panorama de una realidad que apenas comenzamos a vivir, pero que es una necesidad. O sea, yo sí busco que mis hijos aporten algo positivo a lo social y que sean empáticos, porque yo también espero que otras personas sean empáticos con ellos, ¿no? Entonces, me gustaría que a manera de conclusión nos compartieran así como un mini resumen o una frasecita con la que quisieran cerrar este capítulo, utilizando también el título del programa, que es de lo más normal. Entonces, ¿quién quiere empezar? Eso sienten nuestros invitados cuando nosotros salimos con nuestras dinámicas. Ok, tú primero, hermana, yo confío en ti. Ok, bueno, pues primero agradecerte el espacio. Creo que son temas súper valiosos los que tocas aquí en el podcast y la verdad te agradecemos mucho que nos hayas invitado, que nos des esta oportunidad de expresarnos. Urge hablar de esto. Y que sigamos como expandiendo esto y haciéndolo, como dices, de lo más normal, o sea, que sean temas que se exponencien,
que sean temas que se visibilicen y sobre todo que se hagan realmente cambios en la sociedad. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que aquel que tiene el privilegio del saber tiene la obligación de actuar. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase porque creo que siempre que escuchas un podcast, algún capítulo de algo que te puede dejar una enseñanza y tienes como ese privilegio de tener un conocimiento nuevo, ve afuera y actúalo y haz ese cambio. Entonces, a quien nos esté escuchando y se haya quedado con algo, aunque sea chiquitito de esto, vaya y haga un cambio en la sociedad, siembre esa semillita y haga que la inclusión sea de lo más normal. Muy bien, hermana, nos quedamos con esa. Bueno, también agradecerte. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y aprovecho este momento para comprometerte públicamente a que vayas a nuestro podcast y nos compartas un poquitito más de todo lo que sabes. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que hay que hablar de inclusión laboral y hay que emplear a esas personas con discapacidad fijándonos en sus habilidades y en sus posibilidades porque eso es de lo más normal. ¡Qué padre! Gracias, chicas, por hablar de este tema porque es de lo más normal, la discapacidad, y no abordamos todas estas discapacidades invisibles o estos trastornos que no son tan evidentes, que a lo mejor los puedes detectar con la convivencia con otras personas, pero gracias por empezar a hacer un cambio a nivel de sociedad. Sé que como persona a veces enfrentarte con retos, barreras, rechazos, frustra, porque yo también lo he vivido en la profesión y siempre que estamos en esta parte humana de trabajar con personas, pues nos duele más porque ponemos el corazón, no solo en lo que creemos y en lo que hacemos. Entonces, todas las personas dejan algo de nosotros que se vuelve nuestra lucha, ¿no? Aparte de nuestras historias de vida. Entonces, qué bueno que lo están haciendo, que desde su trinchera están cambiando las cosas, que están influyendo en personas. Y yo creo que siempre que podamos influir en por lo menos una persona, ya valió la pena. Ya el 2 en adelante es ganancia. Entonces, gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito de su experiencia de vida. Nos faltó tiempo, me hubiera gustado preguntarles muchísimo más cosas, pero la verdad es que sí nos vamos con una visión más amplia. Espero que las personas que también nos pudieron ver, escuchar este capítulo, que también les quede una visión más amplia y que nos compartan cuál ha sido su experiencia, ya sea experiencia propia por discapacidad o por convivir con una persona con discapacidad. ¿O cómo creen que debería de ser este camino, de esta lucha que tiene que ser un movimiento social importante? Y que espero que ya con nuestros hijos nos toque hablar de temas totalmente distintos y contarlo como anécdota de en mis tiempos no era así, ¿verdad? Entonces espero que lleguemos a ese punto y que nos toque ver los frutos. Porque sí, apenas es una semillita, como lo comentabas, Fer, pero gracias por estar aquí, gracias por compartirnos y cambiarnos la manera de ver la discapacidad y el mundo laboral. ¿Dónde las podemos localizar? Déjenos sus formas de contacto para hacerles llegar también comentarios. Bueno, nos pueden encontrar en la red del podcast que es diversidad.es_mx. Sí, nos pueden escuchar en Spotify, todos los viernes subimos episodio nuevo y también tenemos TikTok e Instagram con el mismo @, ahí nos pueden encontrar y bueno, que emigren hacia nuestro podcast y nos escuchen, que hablamos justamente de esto, de diversidad, y lo que queremos es compaginar en un mundo de diversidades y que todos nos sintamos en un espacio seguro. Ok, diversidad.es_mx. Excelente. Bueno, pues síganlas, escúchenlas porque tienen mucho que decir. Yo soy Pris Medina, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Lic Pris Medina. El bienestar empieza por ti. Gracias, nos vemos en el próximo podcast de Lo Más Normal.